Imagina estar en medio de una tormenta, con el viento azotando y las olas golpeando tu barco. ¿Qué haces? ¿A quién miras en busca de ayuda? El Salmo 123 nos da una respuesta poderosa. Este salmo, breve pero profundo, nos invita a elevar nuestros ojos hacia lo alto, buscando esa guía y protección que solo el cielo puede ofrecer. ¿Qué significa realmente elevar los ojos a Dios? ¿Cómo puede transformar nuestra vida diaria? Vamos a desentrañar este misterio, versículo por versículo. La imagen de un siervo que mira atontamente a su amo es central aquí. ¿Te has sentido alguna vez como ese siervo, esperando, confiando en la misericordia que vendrá? La humildad y la confianza son los pilares de este salmo. Pero, ¿cómo aplicamos esto en un mundo lleno de distracciones y desafíos? Imagínate, cada vez que enfrentas una dificultad, en lugar de hundirte en la desesperación, levantas tu mirada. ¿Qué cambios podrías ver en tu vida con esta práctica constante? Y mientras exploramos el Salmo 123, piensa en las situaciones en las que necesitas esa mirada elevada. ¿Dónde, en tu vida, puedes empezar a aplicar esta sabiduría milenaria hoy mismo? Vamos a descubrirlo juntos. Para entender el Salmo 123, es crucial situarlo en su contexto histórico y explorar su autoría. Tradicionalmente, muchos salmos se atribuyen a David, el famoso rey de Israel, conocido por su talento musical y poético. Sin embargo, la autoría de algunos salmos, incluyendo el 123, no está claramente definida y sigue siendo objeto de debate entre los estudiosos. El Salmo 123 es parte del grupo conocido como Cánticos de Ascensión, que se cree que fueron cantados por los peregrinos mientras subían a Jerusalén para las festividades religiosas. Este contexto de peregrinación y adoración en el templo da una pista sobre el ambiente espiritual y cultural en el cual este salmo fue compuesto y utilizado. Además del contexto de peregrinación, el Salmo 123 refleja un periodo histórico en el cual el pueblo de Israel enfrentaba opresión y desprecio por parte de otras naciones. Este entorno hostil se refleja en el tono de súplica y dependencia de Dios que permea el salmo. El autor, posiblemente un líder religioso o un profeta, capta la angustia y la esperanza del pueblo en medio de sus dificultades. La falta de una atribución específica a David no disminuye la profundidad del mensaje, al contrario, puede sugerir una composición comunitaria o una tradición oral que fue posteriormente escrita. El contexto histórico también incluye la estructura social y religiosa de la época. Israel, como nación teocrática, dependía profundamente de su relación con Dios. Las oraciones y súplicas colectivas, como las que se encuentran en los Salmos, eran una forma de expresar esa dependencia y de buscar intervención divina en tiempos de crisis. Este sentido de comunidad y de fe compartida es fundamental para entender el Salmo 123, donde el clamor por misericordia no es individual sino colectivo. La atribución a David, aunque no definitiva, añade una capa de significado dado su rol como líder espiritual y político. David es visto como un rey que no solo gobernaba, sino que también guiaba al pueblo en su relación con Dios. Si bien el Salmo 123 podría no haber sido escrito por él, la tradición de atribuirle salmo sugiere un intento de conectar estos textos con una figura de autoridad espiritual reconocida y respetada. En resumen, el contexto histórico y la autoría del Salmo 123 nos invitan a ver este texto no solo como una pieza literaria, sino como una expresión viva de la fe y las luchas del pueblo de Israel. La incertidumbre sobre su autoría específica no resta valor a su mensaje, sino que resalta su relevancia y su capacidad para resonar a través de los siglos como una oración sincera en busca de la misericordia divina. El Salmo 123, como muchos otros salmos, tiene una estructura literaria cuidadosamente diseñada que contribuye a su impacto emocional y espiritual. Este salmo se divide en dos estrofas principales, cada una con su propio enfoque y tono. La primera estrofa, que comprende los versículos 1 y 2, es una declaración de confianza y dependencia de Dios. La segunda estrofa, que abarca los versículos 3 y 4, es una súplica directa por misericordia en medio de la opresión. La estructura poética del Salmo 123 utiliza el paralelismo, una característica común en la poesía hebrea. El paralelismo es una técnica donde se repiten ideas o se contrastan en líneas sucesivas, creando un ritmo y una resonancia que refuerzan el mensaje del salmo. Por ejemplo, en el versículo 2, vemos un paralelismo claro en la comparación de los ojos de los siervos que miran a las manos de sus señores. Esta imagen se repite y se amplifica, subrayando la total dependencia del pueblo de Israel en la misericordia de Dios.
Otro aspecto importante de la estructura literaria del Salmo 123 es su progresión emocional. Comienza con una mirada esperanzada hacia los cielos y termina con un clamor urgente por alivio del desprecio y la opresión. Esta progresión lleva al lector o al oyente a través de un viaje emocional que refleja la experiencia humana de esperanza y desesperación. La estructura no solo organiza el contenido, sino que también guía la respuesta emocional del lector, creando una experiencia de oración más profunda y personal. El uso de imágenes y metáforas también es una parte integral de la estructura literaria del Salmo 123. Las imágenes de los ojos y las manos, por ejemplo, no solo son visualmente evocadoras, sino que también tienen un significado teológico profundo. Los ojos levantados hacia los cielos simbolizan la esperanza y la fe, mientras que las manos del amo representan el poder y la provisión. Estas metáforas estructuran el Salmo de una manera que combina lo visual con lo espiritual, enriqueciendo su mensaje. En conclusión, la estructura literaria del Salmo 123 es fundamental para su efectividad como oración y como poesía. A través del uso de estrofas, paralelismos, progresión emocional e imágenes metafóricas, el Salmo crea una experiencia de lectura que es tanto emocionalmente impactante como espiritualmente edificante. Esta estructura cuidadosamente diseñada no solo comunica el mensaje del Salmo, sino que también amplifica su poder y su resonancia. El Salmo 123 pertenece a un género literario específico dentro del libro de los Salmos conocido como los Cánticos de Ascensión. Estos cánticos, que abarcan del Salmo 120 al 134, eran tradicionalmente cantados por los peregrinos israelitas mientras ascendían a Jerusalén para las festividades religiosas. El término, ascensión, no solo se refiere al acto físico de subir a la ciudad elevada de Jerusalén, sino también a un movimiento espiritual hacia Dios. Este género de salmo es, por lo tanto, tanto una expresión de peregrinación física como de aspiración espiritual. Dentro de estos cánticos, el Salmo 123 se clasifica específicamente como un salmo de súplica. A diferencia de los salmos de alabanza que celebran la grandeza de Dios, los salmos de súplica son oraciones fervientes en busca de ayuda y misericordia. Este estilo literario se caracteriza por un tono de urgencia y necesidad, reflejando situaciones de angustia y crisis. En el Salmo 123, esta súplica se manifiesta en un llamado desesperado a Dios para que intervenga y libere a su pueblo del desprecio y la opresión. El estilo literario del Salmo 123 también se distingue por su simplicidad y claridad. A diferencia de otros salmos que pueden ser más largos y complejos, el Salmo 123 es breve y directo. Esta brevedad no disminuye su profundidad, sino que la intensifica, concentrando el clamor del salmista en pocos versículos que resuenan con una fuerza emocional poderosa. La elección de palabras es precisa y cargada de significado, cada término cuidadosamente seleccionado para transmitir la angustia y la esperanza del pueblo de Israel. Otra característica estilística notable del Salmo 123 es su uso de la primera persona del plural. Frases como, ten piedad de nosotros, y, hemos soportado, indican que esta oración no es solo una súplica individual, sino una expresión comunitaria. Este uso del plural refuerza el sentido de unidad y solidaridad entre los miembros de la comunidad de fe, todos ellos compartiendo la misma necesidad y esperanza en la misericordia de Dios. Este estilo colectivo es típico de los salmos de súplica y refleja la naturaleza interdependiente de la comunidad israelita. En resumen, el género y el estilo literario del Salmo 123 son fundamentales para entender su mensaje y su impacto. Como un cántico de ascensión y un salmo de súplica, combina la aspiración espiritual con un clamor urgente por ayuda divina. Su simplicidad, claridad y uso de la primera persona del plural amplifican su poder emocional y espiritual, haciendo de este salmo una oración atemporal que sigue resonando con los creyentes de hoy. El Salmo 123 se centra en el clamor a Dios por misericordia frente a la opresión. Este tema es evidente desde los primeros versos, donde el salmista eleva sus ojos al cielo en busca de ayuda divina. La súplica se dirige a Dios como la única fuente de consuelo y alivio en tiempos de tribulación. El salmo refleja una profunda dependencia en la misericordia divina, reconociendo que solo Dios puede ofrecer el socorro necesario ante las adversidades. El clamor por misericordia en el Salmo 123 no es una petición superficial, que es un grito desesperado que surge de un lugar de gran necesidad y sufrimiento. El salmista y su pueblo se encuentran en una situación de opresión y desprecio, y su única esperanza reside en la intervención divina. Este clamor es una expresión de fe y confianza en la justicia y la bondad de Dios, a pesar de las circunstancias adversas.
La repetición del tema de la misericordia a lo largo del Salmo subraya la urgencia y la intensidad de la petición. Al pedir misericordia, el salmista está reconociendo su propia impotencia y la necesidad absoluta de la gracia divina. Este reconocimiento de la dependencia total en Dios es un tema recurrente en la literatura bíblica, y el Salmo 123 lo captura de manera elocuente y conmovedora. Además, el tema del clamor por misericordia puede ser interpretado como una invitación a la reflexión personal y comunitaria. Los lectores y oyentes del Salmo son llamados a considerar su propia necesidad de la misericordia divina y a elevar sus ojos a Dios en busca de ayuda. Este acto de mirar hacia arriba simboliza un acto de fe y esperanza, recordando a los fieles que, independientemente de las dificultades que enfrenten, siempre pueden recurrir a Dios. Finalmente, el clamor por misericordia en el Salmo 123 también puede ser visto como una expresión de solidaridad con todos aquellos que sufren. Al unirse en oración y súplica, la comunidad de creyentes se fortalece y encuentra consuelo en la fe compartida. Este sentido de unidad y apoyo mutuo es una parte integral del mensaje del Salmo, ofreciendo una fuente de esperanza y fortaleza en tiempos de prueba. En el Salmo 123, el simbolismo de los ojos juega un papel crucial en la transmisión de su mensaje. Los ojos de los siervos que miran las manos de su Señor son una metáfora poderosa de la dependencia y la expectativa. Este acto de mirar simboliza la vigilancia y la esperanza de recibir misericordia y ayuda. Los siervos dependen completamente de la generosidad y la bondad de su Señor, y de la misma manera, el salmista y su pueblo dependen de Dios. El uso de los ojos como símbolo en la literatura bíblica es común y suele representar la percepción espiritual y la búsqueda de la verdad. En este salmo, los ojos que se elevan al cielo representan una actitud de humildad y reconocimiento de la soberanía divina. Es un gesto que expresa tanto la fe como la sumisión a la voluntad de Dios. Los ojos que miran hacia arriba también sugieren una conexión con lo divino, un anhelo de trascender las limitaciones terrenales y encontrar refugio en la presencia de Dios. El contraste entre los ojos levantados al cielo y la realidad de la opresión en la tierra añade profundidad al simbolismo. Aunque los siervos están en una posición de humillación y sufrimiento, su mirada se dirige hacia la fuente de su esperanza y redención. Este contraste destaca la tensión entre la realidad presente y la esperanza futura, un tema recurrente en los salmos de súplica. Además, el simbolismo de los ojos en el Salmo 123 puede ser interpretado como una llamada a la perseverancia en la fe. A pesar de las circunstancias adversas, el salmista no desvía su mirada de Dios. Esta constancia en la búsqueda de la ayuda divina es un ejemplo de la fe inquebrantable que se espera de los creyentes. Los ojos que miran a Dios son un recordatorio de que, aunque las pruebas sean difíciles, la esperanza en la misericordia divina nunca debe desvanecerse. Finalmente, el simbolismo de los ojos en este salmo también puede ser visto como una invitación a la introspección espiritual. Los lectores y oyentes son animados a considerar hacia dónde dirigen su mirada en tiempos de necesidad. Al igual que el salmista, son llamados a elevar sus ojos hacia Dios, reconociendo su dependencia y esperando con confianza la intervención divina. El Salmo 123 presenta un marcado contraste entre la altura de Dios en los cielos y la humillación de los siervos en la tierra. Este contraste resalta la grandeza de Dios y la pequeñez del ser humano, subrayando la distancia entre la divinidad y la humanidad. Al elevar sus ojos a Dios en los cielos, el salmista reconoce la supremacía y el poder de Dios, mientras que la humillación de los siervos refleja su vulnerabilidad y necesidad de ayuda. La altura de Dios en los cielos simboliza su trascendencia y su autoridad sobre toda la creación. Dios es visto como el soberano supremo, cuya voluntad y poder están más allá del alcance humano. Al dirigir su mirada hacia arriba, el salmista está reconociendo la posición exaltada de Dios y su capacidad para intervenir en los asuntos humanos. Este acto de mirar hacia los cielos es una expresión de adoración y reverencia, así como una declaración de fe en la omnipotencia de Dios. Por otro lado, la humillación de los siervos en la tierra refleja su estado de sufrimiento y opresión. Los siervos están en una posición de dependencia total, esperando la misericordia y la ayuda de su Señor. Esta humillación no solo es física, sino también emocional y espiritual, ya que los siervos están sujetos al desprecio y al escarnio de sus opresores. El contraste entre su condición y la altura de Dios subraya la necesidad urgente de intervención divina. Este contraste también sirve para enfatizar la justicia de Dios. A pesar de la distancia entre la altura de Dios y la humillación de los siervos, el salmista confía en que Dios es justo y compasivo.
La elevación de los ojos hacia los cielos es un gesto de esperanza, esperando que Dios use su poder para traer alivio y justicia a los oprimidos. Este tema de justicia divina es central en muchos salmos y refleja una profunda fe en la bondad y la rectitud de Dios. Finalmente, el contraste entre altura y humillación en el Salmo 123 puede ser visto como una lección de humildad y dependencia. Los seres humanos, en su vulnerabilidad, deben reconocer su necesidad de la gracia y la misericordia divina. Al elevar sus ojos a Dios, están admitiendo que no pueden enfrentar las pruebas de la vida por sí solos y que necesitan la intervención de un poder superior. Este reconocimiento de la dependencia es un acto de fe y sumisión, y una afirmación de la soberanía de Dios. El Salmo 123 refleja una situación de oposición y escarnio que el salmista y su pueblo están enfrentando. Este contexto de burla y desprecio es palpable en las palabras del Salmo, donde el autor expresa su profundo sufrimiento. El escarnio viene de aquellos que están cómodos y seguros en sus posiciones de poder, mientras que el salmista y su comunidad son humillados y despreciados. Este contraste entre los opresores y los oprimidos es un tema recurrente en varios salmos, y en el Salmo 123 se manifiesta de manera clara y contundente. El escarnio no es simplemente una burla ligera, es una forma de violencia verbal que busca deshumanizar y degradar al otro. En el contexto del Salmo 123, esta burla parece estar dirigida hacia la fe y la confianza del pueblo en Dios. Los opresores se burlan de la esperanza del salmista en la liberación divina, una esperanza que a los ojos de los burladores parece inútil y ridícula. Este tipo de oposición no solo afecta emocionalmente, sino que también tiene un impacto espiritual profundo, ya que pone a prueba la fe y la resistencia del creyente. Los versículos del Salmo capturan esta dinámica de una manera poética pero poderosa. El salmista clama a Dios desde una posición de vulnerabilidad extrema, reconociendo que la única manera de obtener alivio y justicia es a través de la intervención divina. Este clamor se enmarca en una situación de desesperación, donde las fuerzas humanas parecen insuficientes para revertir la situación de opresión y escarnio. Aquí, la oración se convierte en un acto de resistencia y afirmación de fe. En tiempos antiguos, el escarnio y la oposición podían venir de diferentes fuentes, otras naciones, líderes corruptos, o incluso miembros de la misma comunidad que se habían alejado de los caminos de Dios. Este tipo de oposición es una herramienta utilizada para mantener el control y la dominación sobre aquellos que se consideran inferiores o una amenaza. El Salmo 123 pone en evidencia esta lucha de poder y la respuesta del creyente que, en lugar de rendirse a la desesperación, eleva sus ojos a Dios en busca de misericordia y justicia. Finalmente, es importante reconocer que el contexto de oposición y escarnio en el Salmo 123 no es solo una experiencia pasada, sino una realidad que muchos creyentes enfrentan aún hoy. La burla y el desprecio hacia la fe y la esperanza en Dios son desafíos constantes en muchos contextos contemporáneos. La relevancia del Salmo radica en su capacidad para proporcionar una voz a aquellos que se sienten oprimidos y humillados, y para recordarles que la última palabra siempre pertenece a Dios. La expresión de dependencia total de Dios en el Salmo 123 se manifiesta en la actitud de los ojos levantados hacia el cielo. Esta imagen de mirar hacia arriba simboliza una búsqueda de socorro y una confianza absoluta en la intervención divina. La dependencia de Dios aquí no es una elección entre muchas opciones, es una necesidad imperativa, nacida de una situación de impotencia y desesperación. El salmista utiliza la metáfora de los siervos que miran las manos de sus señores para describir esta dependencia. En tiempos antiguos, los siervos dependían completamente de las instrucciones y el favor de sus amos para su supervivencia y bienestar. De la misma manera, el salmista y su pueblo miran a Dios con la misma expectativa y necesidad. Esta metáfora subraya la humildad y la sumisión del creyente ante la grandeza y la soberanía de Dios. La dependencia de Dios también se refleja en la oración ferviente y constante del salmista. Esta oración no es una petición casual, que es un clamor desesperado que surge de la profundidad del sufrimiento. La insistencia en la oración demuestra una fe inquebrantable en que Dios escuchará y responderá. Es un acto de confianza total, que rechaza cualquier otra fuente de ayuda o esperanza fuera de Dios. En el contexto del Salmo 123, la dependencia de Dios también es una declaración de fe contra las fuerzas de opresión y escarnio. Al mirar hacia Dios, el salmista está rechazando la narrativa de los opresores que ven la fe como inútil. Está declarando que, a pesar de las circunstancias adversas, la esperanza y la liberación vendrán de Dios. Esta dependencia es una postura de resistencia espiritual, que afirma la soberanía de Dios sobre cualquier poder terrenal.
Finalmente, la dependencia de Dios en el Salmo 123 es un recordatorio para los creyentes de todas las generaciones de que, en tiempos de angustia y humillación, la única fuente verdadera de socorro y redención es Dios. Es un llamado a mantener la fe y la confianza en medio de la adversidad, sabiendo que Dios es fiel y justo. Esta dependencia no es una señal de debilidad, sino de una fortaleza espiritual que reconoce la grandeza y la misericordia de Dios. La relevancia teológica del Salmo 123 es significativa en varios aspectos. Primero, el Salmo destaca la centralidad de la misericordia de Dios en la vida del creyente. La súplica por misericordia en este Salmo no es solo una petición por alivio temporal, sino una búsqueda profunda de la gracia y el favor divino. Esto subraya la naturaleza de Dios como un ser misericordioso y compasivo, dispuesto a escuchar y responder a las súplicas de su pueblo. En segundo lugar, el Salmo 123 también resalta la importancia de la humildad y la sumisión ante Dios. Al reconocer su dependencia total de Dios, el salmista modela una actitud de humildad que es esencial en la teología bíblica. Esta humildad no es una autodegradación, sino una correcta comprensión de la grandeza de Dios y la pequeñez del ser humano. Es un llamado a los creyentes a acercarse a Dios con un corazón humilde y contrito. El Salmo también tiene una relevancia teológica en su tratamiento del sufrimiento y la opresión. A través de sus palabras, el salmista valida la experiencia del sufrimiento y la humillación, y ofrece una respuesta teológica a estas realidades. La fe en Dios no elimina el sufrimiento, pero proporciona un marco dentro del cual el sufrimiento puede ser entendido y enfrentado. Este reconocimiento del sufrimiento y la esperanza en la intervención divina son elementos cruciales en la teología bíblica. La relevancia teológica del Salmo 123 también se extiende a su aplicación en contextos contemporáneos. En un mundo donde la opresión y el escarnio siguen siendo una realidad para muchos, el Salmo ofrece una voz de solidaridad y esperanza. Es un recordatorio de que, independientemente de las circunstancias, los creyentes pueden mirar a Dios con confianza y esperar su misericordia y justicia. Esto tiene implicaciones prácticas para la vida de fe, proporcionando consuelo y fortaleza en tiempos de prueba. Finalmente, el Salmo 123 es teológicamente relevante porque conecta la experiencia humana de sufrimiento y dependencia con la naturaleza y el carácter de Dios. Al hacerlo, ofrece una visión integral de cómo los creyentes pueden vivir su fe en medio de la adversidad. Es un testimonio de la fidelidad de Dios y un llamado a confiar en su misericordia y justicia, incluso cuando las circunstancias parecen insuperables. El Salmo 123 hectáreas ha tenido un uso significativo en la liturgia y la devoción tanto en el judaísmo como en el cristianismo. En la tradición judía, este salmo es parte del grupo de los cánticos de ascensión, que se recitaban durante las peregrinaciones a Jerusalén. Estos cánticos eran una parte integral de la adoración comunitaria, y el Salmo 123 en particular, con su clamor por misericordia, resonaba profundamente con los peregrinos que buscaban la intervención divina en sus vidas. Em el cristianismo, o Salmo 123 também é encontrado um lugar em la liturgia y la devoción personal. Em muitas tradições litúrgicas, este salmo se recita durante los tiempos de Quaresma y Adviento, períodos de reflexão y preparação espiritual, la súplica por misericórdia y la expressão de dependência total de Deus em el Salmo 100 particularmente, apropriadas para estes tiempos de penitência y anticipação. Mas além de seu uso litúrgico, o Salmo 123 também é uma fonte valiosa para a devoção personal. Muitos crentes recorrem a este salmo em momentos de necessidade y desesperação, encontrando em suas palavras um consuelo y uma guia. La imagem de los olhos levantados hacia Deus é uma poderosa metáfora de la esperança y la confiança em la intervenção divina. Y ha inspirado muitas orações y meditações personais. O salmo também se utiliza em contextos de oração comunitária y em serviços de intercessão. Em estes entornos, o Salmo 123 se convierte em uma voz coletiva, unindo a los creyentes em um clamor comum por la misericórdia y la justicia de Deus. Esta dimensão comunitária do Salmo é uma parte importante de sua relevância litúrgica, e a que fortalece la fé y la unidade e la comunidade de creyentes.
Finalmente, eu uso litúrgico Y devocional do Salmo 123 subraya sua capacidade para hablar a las necessidades Y esperanças de los creyentes a lo largo de los siglos, desde las peregrinaciones a Jerusalém hasta las prácticas de adoração contemporânea que hemos explorado o Salmo 123 Y su profundo significado. Esse é o momento de reflexionar. Como podemos aplicar esta ensinança em nossa vida diária? Pensa por um momento. Que situações em tu vida demandam uma mirada mais atenta hacia lo alto, buscando a misericórdia divina? Imagina por um instante que cada vez que enfrentas uma dificuldade, em lugar de desesperar-te, levantas tus olhos ao cielo com a confiança de que Él te escucha. Que cambiaria em tu vida? Como impactaria esto em tus relações, em tu trabalho e em tu paz interior? Deja-nos tus pensamentos em los comentários. Queremos saber, que te inspira do Salmo 123? Alguma vez has sentido essa profunda conexão com o divino em momentos de angústia? Recuerda, cada dia é uma nova oportunidade para elevar nossa alma em oração y encontrar consuelo em la presencia de Deus. Si quieres seguir explorando más salmos Y como pueden transformar tu vida, no olvide suscribir-te y darle a la campanita para não perder-te nuestros próximos vídeos. Nos encantaria saber também que outros salmos te gostaria que profundizáramos em futuros vídeos? A comunidade Alma em Oração está aqui para apoiar-te em tu viagem espiritual e hasta la próxima, que tu alma sempre encontre paz em la oração.